¿Qué mejor que un ucraniano para revelar los grandes desaciertos de Zelensky? Y además de su cúpula, de todo lo que ocurrió en Kursk. Lo que escucharás, amigo de Prensa Alternativa, en breve es el testimonio de un soldado ucraniano capturado durante una incursión, que ha sido el portavoz de los caídos, aquellos que fueron enviados a una carnicería con engaños. Veamos el siguiente informe. El 6 de agosto del 2024, el conflicto en Ucrania llegó a un nuevo nivel de desesperación y desorganización cuando las fuerzas ucranianas lanzaron una ofensiva en la provincia rusa de Kursk. Esta región, crucial para la defensa rusa debido a su proximidad a la central nuclear de Kursk, se convirtió en el escenario de una de las operaciones militares más desastrosas para el ejército ucraniano. La provincia de Kursk, con una población de aproximadamente 1.1 millones de habitantes y ubicada a solo 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, ha sido un bastión estratégico en la defensa rusa. La ofensiva ucraniana que se dirigió hacia Sudja y Kurchatov fue descrita por el comando ucraniano como una operación de alta precisión. Sin embargo, la realidad mostró una falta de planificación y una ejecución desastrosa que culminó en un rotundo fracaso. Según el Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas ucranianas se enfrentaron a una resistencia formidable y bien coordinada que utilizó drones, artillería de precisión y tácticas avanzadas para repeler el ataque. El testimonio de Andrei Golgi, un soldado ucraniano capturado durante la incursión, ha revelado una serie de fallas y negligencias en la planificación de la misión. El escriba del cuartel general dijo que haríamos una misión de 3 días y yo pensé que iba a vigilar algo y ya, relató Dolgi, quien admitió no haber sabido que estaba en la región de Kursk hasta 2 días después de su llegada. La falta de información sobre el terreno y el objetivo real de la misión revela una grave falta de comunicación y de preparación por parte de los líderes ucranianos. La ofensiva ucraniana en Kursk no solo se vio marcada por la falta de éxito militar, sino también por la inhumanidad demostrada hacia sus propias tropas. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este análisis. Virginia, ¿cómo estás? Hola Mirel, un gusto saludarte de nuevo y bueno, para nuestra audiencia de Prensa Alternativa le tenemos hoy en día este análisis que da cuenta definitivamente cuál es la desorganización que han llevado a estas tropas ucranianas y su definitiva derrota. Y fíjense que con este último acontecimiento que vimos en este informe, definitivamente la narrativa de Occidente en donde intentan mostrar a Rusia como un monstruo se cayó. Pues sí, así es, señores. Y es que fíjense esto, ustedes sabían que 200 militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania se rindieron en la región de Kursk en tan solo 4 días. Entre los que se rindieron hay soldados de asalto de defensa territorial, ex prisioneros, combatientes de batallones nacionales, así como soldados de las fuerzas aerotransportadas y fuerzas especiales. Muchos de estos soldados fueron entrenados en el Reino Unido, incluso en tácticas de reconocimiento de drones, y sin embargo no pudieron. Pero sin duda que la declaración contundente de este último soldado caído y engañado además evidencia la falsa narrativa de Occidente en donde pintan a Rusia como un enemigo feroz. Esto definitivamente muestra la clara superioridad de las Fuerzas Armadas rusas frente a un enemigo que día tras día se enfrenta a su inevitable derrota. Y es que en medio de la ofensiva ucraniana en la región de Kursk, donde se ubica una de las plantas nucleares más importantes de Rusia, la verdad de lo que sucede en el campo de batalla contrasta fuertemente con la propaganda occidental. Incluso, fíjense esto, según los últimos datos del Ministerio de Defensa ruso, las pérdidas del lado ucraniano en la dirección de Kursk ascendieron a unas 12.800 personas. E incluso las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa frustraron hasta 3 veces los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, quienes quisieron romper la frontera en la región de Kursk porque estaban muy creídos que iban a atacar la central nuclear. Pero lo que no se imaginaban era que todo iba a ser un intento fallido. Y es que la razón detrás de estas rendiciones masivas
es clara. La fuerza militar rusa está equipada con tecnología bélica de última generación, que supera con creces el armamento ucraniano. Mientras los soldados ucranianos luchan con equipos anticuados y entrenamiento limitado, Rusia sin duda que despliega misiles hipersónicos, tanques avanzados y sistemas de defensa aérea inigualables. El dominio en el campo de batalla no es solo numérico, sino tecnológico. Imagínense esto. Según el portal oficial del gobierno alemán, y para que vean hasta dónde ha llegado el conflicto bélico en donde Ucrania está derrotada, que el Consejo de Seguridad ruso dijo en una reunión de altos representantes de los BRICS sobre temas de seguridad en San Petersburgo que Ucrania estaba tratando de obligar a Rusia a negociar bajo sus términos cuando atacó la región de Kursk. Pues sí, así como lo oyen. De hecho, el Consejo de Seguridad ruso participó en esta reunión junto a otros altos funcionarios de países miembros del BRICS, donde se discutieron temas relevantes para la estabilidad global y regional. Incluso el Consejo de Seguridad también señaló que este ataque fue un intento de distraer a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa para que no avanzaran hacia el Donbass y poder de este modo derribar la central nuclear, un acto que calificó de terrorismo avanzado. También dijo que Rusia no piensa negociar hasta tanto se retire el ejército ucraniano de su territorio. Asimismo lo dijo este secretario del Consejo de Seguridad ruso. Incluso en el mismo evento, Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China, expresó su apoyo a la presidencia rusa del BRICS y la necesidad de una solución política al conflicto en Ucrania, destacando la importancia de fortalecer la cooperación estratégica entre Rusia y China. Bueno, esto da cuenta definitivamente cómo está esta situación y sobre todo esta declaración de este soldado que sin duda dejó muy mal paradas las tropas ucranianas. Así es, Mirelis. Sí, Virginia, completamente. Y es que, bueno, ya hemos desarrollado muchos informes en prensa alternativa donde hemos analizado todos los fracasos de Zelensky y cómo ha cometido actos incluso con su propio ejército. Y fíjate que el comandante de las Fuerzas Especiales de Akhmat, el general de división Atip Alaudinos, dijo que el comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania está retirando personal de otras direcciones para enviarlo a la región de Kursk. Definitivamente Zelensky no quiere quedar como el zapato de Estados Unidos, no quiere fracasar. De hecho, ya varios países de la OTAN han resaltado el gran fracaso de Zelensky y este señor pretende acabar con su propio ejército. Las palabras del comandante de las Fuerzas Especiales Akhmat de Rusia dijo que los recursos de las tropas ucranianas se están agotando y siguen sufriendo pérdidas importantes. Al mismo tiempo, las unidades rusas trabajan de forma coherente, infligiendo, por supuesto, graves daños al enemigo que poco a poco va perdiendo toda fuerza y efectividad. Aún así, bueno, el general señaló que la situación sigue bajo control de las Fuerzas Armadas rusas. Cada día se destruye un número importante de soldados y equipos ucranianos, es decir, todos los días hay pérdidas de soldados ucranianos, caen en combate. Se está quedando sin soldados y bueno, Zelensky pretende seguir enviando soldados, sacándolos de otras regiones para enviarlos a Kursk, cosa que es completamente una locura porque está debilitando su ejército en otras regiones y por lo tanto los resultados de Rusia son aún mayores porque los ataques son tan contundentes que han eliminado tantos soldados y además con esta escasez que tiene Zelensky y sacándolos de los otros territorios, de las otras regiones, pues le da una ventaja táctica a Rusia. El general también afirmó que en la región de Kursk fueron vistos militantes de Azov Aidar de las fuerzas rusas. Ya habían eliminado algunos de estos combatientes de estas unidades que participaron en el ataque en la región. Es decir, estos combatientes, estos militantes de esta organización fueron vistos en la región de Kursk. Ya Rusia los había combatido, pero el general alerta de la presencia de unas nuevas unidades.
que participaron pues en la región de Kursk. Esto lo que da cuenta, amigos de Prensa Alternativa, que Zelensky está alargando el tiempo. Zelensky está, digamos, que dándole ese tiempo a Estados Unidos para que se realicen las elecciones, y será el nuevo presidente de Estados Unidos que decida qué va a hacer con Ucrania, qué va a hacer con esta guerra, este ataque directo contra Rusia, y si Zelensky o no va a la rendición. De todas, la masacre de soldados ucranianos día tras día es un hecho. Y más que un hecho, se apilan los cuerpos en las morgues, no hayan que hacer con los cadáveres, no hayan que hacer con el armamento occidental que queda en el campo de batalla completamente destruido, y Zelensky está jugando a la ruleta rusa, señoras y señores. Este señor no sabe qué está haciendo y Occidente comienza a cansarse. Vamos a ver la segunda parte del informe y continuaremos con el análisis. Los soldados ucranianos fueron enviados a un terreno altamente peligroso, sin la información adecuada y sin la preparación necesaria, resultando en una operación desastrosa que dejó numerosos muertos y heridos. La falta de consideración por el bienestar de sus soldados y la evidente desorganización en el mando reflejan una profunda indiferencia por la vida y la seguridad de las tropas ucranianas. El fracaso de la incursión se acentuó con la captura de Dorji, quien ofreció un relato impactante sobre el trato que recibió de las fuerzas rusas. En los ejercicios nos dijeron que los rusos trataban muy mal a los prisioneros, pero en realidad eso no es cierto. Los rusos tratan muy bien a los cautivos, afirmó Dorji. Este testimonio pone en tela de juicio la propaganda ucraniana que retrata a Rusia como una fuerza brutal y despiadada. En contraste, el trato humanitario recibido por Dorji destaca la diferencia fundamental en la forma en que las dos partes manejan a sus prisioneros. La tecnología avanzada utilizada por las fuerzas rusas durante la ofensiva y su capacidad para repeler el ataque ucraniano subraya la preparación estratégica superior. Rusia ha implementado una serie de sistemas de vigilancia y armamento avanzado, incluidos drones de combate y sistemas de misiles de precisión que han demostrado ser cruciales para la defensa de Kursk. La habilidad de Rusia para integrar esta tecnología en su estrategia de defensa ha sido un factor decisivo en el fracaso de la incursión ucraniana. En términos de cifras, las pérdidas ucranianas en la incursión fueron significativas. Según informes del Ministerio de Defensa ruso, al menos 200 soldados ucranianos fueron capturados y muchos más resultaron heridos o caídos en combate. Los datos disponibles indican que las fuerzas rusas lograron capturar más de 30 unidades de equipo militar, incluidos vehículos blindados y armamento pesado, que habían sido desplegados en la ofensiva ucraniana. La propaganda ucraniana había pintado a Rusia como una bestia implacable y brutal, pero la realidad fue mucho más mundana. Los prisioneros ucranianos, en lugar de encontrar a sus captores en un frenesí de crueldad, descubrieron que el trato ruso era sorprendentemente humano. Continuamos con este análisis, Virginia. Sí, así es. Definitivamente este es un hecho que marca la pauta, ¿no? En cuanto a este desenvolvimiento del hecho. Es importante destacar que las pérdidas de vida y pérdidas materiales que ha causado esta invasión a Kursk, lo dice el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, informó que las unidades del grupo de tropas rusas repelieron con éxito hasta 6 ataques de formaciones ucranianas en varios asentamientos, y que también se derribaron los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las direcciones de varias provincias. Los últimos informes revelan las últimas cifras, ¿no? Las últimas cifras en cuanto a este hecho. Y es que en Kursk hubo al menos 40 personas fallecidas, y en donde 4 militares fueron capturados. Al mismo tiempo, un tanque, 2 vehículos blindados de combate y un automóvil
fueron destruidos. Al respecto, el Ministerio de Defensa agregó que durante este ataque, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron más de 380 militares y 15 vehículos blindados, incluso 2 tanques y 3 piezas de artillería, pues las Fuerzas de Defensa Aérea rusas derribaron 144 vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Definitivamente terrible. Y es que la reciente decisión de Estados Unidos de permitir a Ucrania atacar con armas de largo alcance en el interior de Rusia refleja sin duda la desesperación de Occidente ante un conflicto que claramente se inclina a favor de Moscú. Sin embargo, el propio Wall Street Journal advirtió que esta medida no resolverá los problemas profundos que enfrenta Ucrania en el campo de batalla, sino que tan solo representa un paliativo a corto plazo, un parche temporal, digamos, que no cambia la realidad del conflicto. Asimismo, lo publicó la prensa neoliberal. Lo que estamos viendo, señores, es un intento desesperado de mantener a flote una guerra que Ucrania ya ha perdido, pero que Washington no quiere admitir por motivos políticos. Pues en su obsesión por realizar incursiones en el territorio ruso, como en la región de Kursk, Ucrania ha dispersado sus fuerzas de manera peligrosa, lo que la ha hecho vulnerable en el este del país. Según este periódico, esta dispersión está debilitando aún más su capacidad para sostener las líneas de defensa en áreas críticas, y más aún si hasta engañan a sus propios soldados, como pasó en el informe que vimos. Pues en lugar de fortalecer su posición, Ucrania está comprometiendo su propio futuro militar al seguir las instrucciones de un Occidente, que en realidad está jugando con su destino para mantener las apariencias. De hecho, Scott Reiter, un ex oficial de inteligencia estadounidense, ya ha advertido que Washington está dispuesto a enviar a otros 100,000 soldados ucranianos más a una muerte segura antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Todo para salvar la cara política de un gobierno estadounidense que no quiere enfrentar la realidad de la situación. O sea que ellos insisten. Y ante esta situación, el presidente Vladimir Putin ha fijado posición y ha sido muy enfático y claro. Si se permite que Ucrania utilice armas de largo alcance para atacar territorio ruso, la respuesta será contundente. Putin ha señalado que si la OTAN sigue facilitando estos ataques, Rusia interpretará esto como un acto de guerra por parte de la Alianza Militar Occidental y en consecuencia tomará las medidas necesarias para defender su soberanía, lo que podría incluir un cambio en la naturaleza del conflicto. Pero sin duda que ya estamos viendo que Ucrania está derrotada en este conflicto, lo dijo el mismo soldado caído. Mire, Luis, de verdad que esto es insólito. Totalmente, Virginia. Es que pareciese que todos están con dobles discursos, con una doble moral, no saben qué hacer, no saben si aceptar la derrota y pues aceptar que Rusia les ha ganado esta batalla, esta guerra en todos los aspectos, porque recuérdate que esta guerra no es solamente en el campo militar, sino también es en el campo económico, también es en el campo psicológico. Entonces yo creo que todos estos líderes occidentales aún en esta hora no saben qué hacer con Zelensky y Ucrania. Y una muestra de esto, amigos de Prensa Alternativa, sin duda alguna, es las declaraciones, la información que salió del Departamento de Defensa de Estados Unidos, quienes afirman que tienen 5.900 millones de dólares a su disposición para ayudar a Ucrania, pero todo ese dinero puede agotarse, dice Patrick Ryder, portavoz del Pentágono. Es decir, está advirtiendo que hay una cantidad de dinero aprobado, 5.900 millones de dólares, pero que sin embargo ese dinero puede agotarse. Advirtió que todo el dinero, menos 100.000 millones de dólares, debe gastarse antes del que finalice el año fiscal, porque claro, amigos de Prensa Alternativa, en noviembre vienen unas elecciones y viene un nuevo presidente. Y si gana Donald Trump y cumple lo que ha prometido, pues se acabó el financiamiento para Ucrania. Entonces este señor dice, epa, hay esta cantidad de dinero y pues hay que gastárselo antes de que finalice el año fiscal, ¿no? Y dice,
todo el dinero menos 100 millones de dólares. O sea, es decir, se deben gastar la mayor parte de la asignación que ya le había aprobado el Congreso a Ucrania, menos 100 millones. Muy raro esto. Sin embargo, bueno, dice el portavoz del Pentágono que para evitar la pérdida de fondos, el Congreso estadounidense debe renovar la autoridad para el próximo año fiscal, que comienza el 1 de octubre. Los fondos se asignaron a través del programa de autoridad presidencial de retiro. Explica el portavoz del Pentágono, todos estos fondos, excepto 100 millones de dólares, vencen al final del año financiero. El Departamento de Defensa dice que seguirá ofreciendo paquetes de reducción de costos y estará trabajando con el Congreso para asegurar que se extienda la ayuda. Entonces, la administración Biden, amigos de Prensa Alternativa, está buscando un comodín para dejarle a Zelensky. Sin embargo, esto, amigos de Prensa Alternativa, es tal cual como dijo Polonia. El ministro de Relaciones Exteriores, lo hablamos ayer, el ministro de Relaciones Exteriores polaco dijo que la única manera que podía ayudar a Zelensky era mandarle a sus ucranianos para que los mandara al ejército otra vez. Insólito, ¿no? Es como ver las matrices y lo que están declarando estos líderes occidentales. Están literalmente enloquecidos con esta derrota de Ucrania. Ellos saben que admitir la derrota en la incursión en Kursk, que tiene mucho que ver Occidente. Recordemos que Rusia ha capturado muchísimos mercenarios, pero además de eso, reconocer la pérdida en su totalidad es una humillación para Occidente. Y en tal sentido, estos señores no quieren dar sus brazos a torcer, y me parece a mí que quieren darle la pelota a Donald Trump para que sea él quien acabe con el conflicto. Vamos a ver la última parte de el informe y hacemos las consideraciones finales de este análisis. En contraste con las historias dramáticas de abusos, los cautivos recibieron un trato que desmentía completamente las narrativas oficiales. Esta desconexión entre la propaganda y la realidad no solo pone en evidencia la falsedad de los informes ucranianos, sino también la desconcertante capacidad de Rusia para manejar sus prisioneros con dignidad. El contraste entre el trato ruso a los prisioneros y la brutalidad de las tácticas ucranianas se refleja en las declaraciones de el Doigu y en los informes de la campaña en Kursk. La actitud de Rusia hacia sus cautivos contrasta fuertemente con la falta de respeto y consideración mostrada por Ucrania hacia sus propias tropas. Mientras Rusia maneja a sus prisioneros con dignidad y humanidad, las fuerzas ucranianas han demostrado una alarmante falta de cuidado por el bienestar de sus soldados, priorizando objetivos políticos sobre la seguridad y la efectividad en el campo de batalla. La situación en Kursk es una prueba de las crecientes dificultades que enfrenta Ucrania en el conflicto y de la efectividad de la estrategia rusa. La incapacidad de Ucrania para llevar a cabo una operación exitosa y la evidente desorganización y desdén por sus propias tropas ponen en evidencia la debilidad del liderazgo ucraniano. En contraste, la capacidad de Rusia para defender su territorio y manejar la situación con eficacia resulta su superioridad táctica y estratégica. El relato de Andrei Dolgi ofrece una visión sombría de la guerra moderna, donde la realidad en el terreno a menudo desmiente las narrativas oficiales. La historia de la incursión en Kursk y el trato recibido por Dolgi destacan las tensiones y dificultades inherentes al conflicto en Europa del Este.
Mientras Ucrania enfrenta una creciente crisis de confianza y eficacia, Rusia continúa consolidando su posición y demostrando una capacidad superior para gestionar la guerra de manera efectiva. Esta narrativa resalta la brutalidad de la guerra y el costo humano de las fallas estratégicas y del liderazgo en el conflicto en curso. En la tragedia de Kursk, las fuerzas ucranianas demostraron que su planificación estratégica es un verdadero misterio. En lugar de una incursión bien ejecutada, enviaron a sus soldados a un laberinto de confusión y desorientación. La operación se convirtió en un desfile de errores, con los combatientes sorprendidos por una defensa rusa que no habían anticipado. La falta de preparación fue tan evidente que los soldados no supieron si estaban en una misión o en un campo de entrenamiento lleno de sorpresas desagradables. Un ejemplo claro fue de cómo no realizar una ofensiva. El contraste entre el caos generado por Ucrania y la meticulosa preparación de Rusia subraya la profunda brecha en la capacidad militar de ambos bandos. Esta brecha se tradujo en una derrota humillante para Ucrania, mientras que Rusia consolidaba su posición con una demostración de eficiencia táctica. La pregunta y la promesa de una ofensiva exitosa se desmoronó rápidamente, dejando a los soldados ucranianos en una situación desesperada. A medida que los informes de la realidad se filtran, queda claro que la mayor barbarie no provino de las fuerzas rusas, sino de una estrategia fallida que se llevó a un fracaso monumental, y la ironía nunca fue tan evidente. ¿Tus consideraciones finales, Virginia? Pues sí, vale, mira, definitivamente lo que queda claro es que Rusia no cederá ante la agresión occidental, y así lo ha demostrado, ¿no? Mientras que Ucrania sigue dispersando sus fuerzas y debilitándose, las tropas rusas han logrado sin duda importantes avances. Bueno, este es uno de ellos, ¿no? Como en la provincia de Kursk, donde más de 200 soldados ucranianos se rindieron. Estamos hablando de una tropa completa, como hemos comentado en los informes anteriores. En tan solo 4 días se rindieron. Esta rendición masiva demuestra que los militares ucranianos, muchos de los cuales fueron entrenados en Occidente, no están equipados para enfrentarse a la maquinaria bélica rusa. Y es que, como siempre, el armamento y la tecnología de Rusia han superado con creces a las fuerzas ucranianas. Occidente ha intentado vender la idea de que Ucrania puede ganar esta guerra, pero los hechos en el campo de batalla dicen lo contrario. Las Fuerzas Armadas rusas han demostrado una y otra vez su capacidad para repeler cualquier intento de incursión en su territorio. Los avances rusos en Kursk son un claro ejemplo de cómo Moscú está asegurando su control y defendiendo su nación contra la agresión. Y ahora, tras esta declaración de este soldado ucraniano, demuestra que usan a los soldados a su antojo y hasta los engañan para que se presten al juego. Y es que el uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania no cambiaría la realidad de la situación. Aunque Occidente trate de armar hasta los dientes a Kiev, la superioridad tecnológica y táctica de Rusia es insuperable. Por ejemplo, los misiles hipersónicos Kinzhal de Rusia, capaces de alcanzar velocidades de hasta 7.200 kilómetros por hora, han demostrado ser indetectables e imposibles de interceptar por las defensas aéreas occidentales. Ninguna cantidad de armamento occidental cambiará este hecho. Y es que la verdadera tragedia aquí es la de un pueblo ucraniano que ha sido utilizado como peón en los juegos de poder de Occidente. En lugar de buscar una solución diplomática al conflicto, las élites estadounidenses han optado por sacrificar a miles de vidas ucranianas en nombre de una farsa política, como lo señala Scott Ritzler, el ex oficial de inteligencia estadounidense. Esta guerra ya está perdida, pero a Washington le importa más su imagen que el propio bienestar del pueblo ucraniano. Así es, mire, definitivamente esto está que arde. Así totalmente, Virginia. Y es que, bueno, las palabras del general de división Atip Alaudinov ha dado mucha claridad en lo que está pasando en las últimas horas en la región de Kursk. En una entrevista para el canal Rusia 1,
dijo que el plan de guerra hasta el último ucraniano, concebido por el líder Zelensky, se está implementando activamente. Señaló que el énfasis está en la destrucción de la población, lo que en esencia significa seguir con este concepto. Es decir, lo que quiere decir este comandante es que este señor crea un plan en donde envía, lo vimos en el video, soldados engañados a la región de Kursk, que pues sabe Zelensky que van a quedar en el campo de batalla. Entonces, el general de división Alaudí nos dice, bueno, está implementando su plan a la perfección, ¿no? Hasta el último ucraniano, porque Rusia no va a ceder, señores. Rusia va a atacar con contundencia y a superar todos los pasos que quiera dar Ucrania para dar algún tipo de respiro. Rusia está siendo absolutamente contundente y va a eliminar, destruir todos los soldados ucranianos que envían a la región de Kursk. Dice el general, Zelensky realmente busca destruir a la población de su país y es totalmente cierto, amigos de Prensa Alternativa. Añadió a Laudinov que al mismo tiempo los detalles del plan de Zelensky de enviar soldados a la región de Kursk para avanzar no se están cumpliendo. Definitivamente lo que está mandando a los soldados es a morir en el campo de batalla. Dice él que todos los demás detalles han perdido su importancia, es decir, todo lo que está haciendo Zelensky, absolutamente todo, la llorona a Occidente, pedir armas de largo alcance, tratar de hacer uno que otro movimiento en Donbass, todo, absolutamente todo ha perdido importancia. Este señor, dice el propio general Alaudinov, está fuera de control. Está fuera de control, señores de Prensa Alternativa, amigos y amigas, y yo creo que es así, porque si vemos, no tiene ningún sentido lo que está haciendo este señor, sacando los pocos soldados que quedan, que están en las líneas de defensa para tratar de contener el paso ruso, que está indestructible, y los está encerrando todos en la región de Kursk, donde están muriendo por grupos. Entonces no tiene sentido, dice el general. Todos los detalles han perdido su importancia, señoras y señores, está fuera de control Zelensky. Esto de verdad es absolutamente cierto. Y es que además, amigos de Prensa Alternativa, hasta la población de los países occidentales están diciendo basta, están diciendo que no quieren más muertos, más guerras. Y en este sentido, amigos de Prensa Alternativa, yo quiero traer y reseñar una noticia que salió el día de hoy, que comenzaron a aparecer carteles a favor de la negociación, a favor de la paz en la propia Italia. Así como lo escuchan, amigos de Prensa Alternativa, Italia, imagínate. La población de Italia comenzó a pegar carteles en las ciudades. Increíble. Para enviarle un mensaje a Zelensky que ya basta de muertos. Y es que, en definitiva, está destruyendo por completo a su país. Muchos se preguntan ya si es que su verdadero plan es acabar con toda Ucrania. Nosotros vamos a estar muy pendientes, amigos de Prensa Alternativa, de todas las actualizaciones que se estén dando de manera muy detallada para mantenerlos a ustedes informados de toda esta situación. Virginia, de verdad un placer haber conversado contigo el día de hoy. Así es, Mirelvi, igualmente estamos acá al día con todos los acontecimientos en cuanto a este conflicto.
Así es. Amigos de Prensa Alternativa, como siempre, un placer estar con ustedes. Por favor, la invitación para que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para que puedan llegarle las notificaciones y puedan disfrutar de todo el material que con mucho cariño y responsabilidad hacemos para ustedes. Los leemos en los comentarios, reaccionen a nuestros videos y bueno, será hasta una próxima oportunidad cuando el mapa geopolítico mundial gire una vez más. Hasta pronto.